Buenos días, hermanos. Nos encontramos en esta primera sesión en la que vamos a dar inicio a un ciclo de conferencias sobre la Sagrada Escritura, a la que hemos titulado Para conocer la Biblia. ¿Qué nos motiva a hacer este ciclo de conferencias sobre la Sagrada Escritura? Una preocupación que nos trasladó ya hace tiempo el Papa emérito Benedicto XVI, cuando fue consultado sobre cuál era, a su entender, el problema más grave que enfrentaba la Iglesia Católica en el mundo. El Papa, sin vacilar, respondió que el problema de la Iglesia Católica era que sus católicos, los bautizados, los que somos la Iglesia Católica, teníamos por un lado una fe muy frágil, muy dependiente de los estados de ánimo, decía él, y por otro lado, muy pocos católicos conocen su fe y están en la capacidad de explicarla o de defenderla si hiciera falta. Decía el Papa, muy pocos católicos pueden explicar, por ejemplo, por qué creen lo que creen. Muy pocos católicos conocen la Biblia, se han aproximado a los textos bíblicos, muy pocos. La mayoría tiene una fe más devocional, más emotiva, y un conocimiento muy pobre de la Sagrada Escritura. Eso nos motiva. Y también porque en la Biblia hay un mandato en ese sentido. Si ustedes y tengan a la mano una Biblia para estas conferencias que vamos a dar, pero si ustedes revisan el texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, se van a dar cuenta que esto que funcionaba en las primeras comunidades cristianas, pues sigue estando vigente. ¿Qué dice la primera carta de Pedro? Capítulo 3, versículo 15. Dice: den culto al Señor Cristo Jesús en sus corazones y estén siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Estén siempre dispuestos, preparados, a dar respuesta a quien les pida razones de su esperanza. Razones son argumentos, respuestas con argumentos sólidos. Esto es un mandato que nos da el Señor. Obviamente en el versículo siguiente, versículo 16, va a decir: pero háganlo con dulzura y con respeto. Evidentemente, con todo el respeto, pero hay que exponer la verdad con argumentos. No imponer, pero hay que saber exponer la verdad. Esto nos motiva porque en las primeras comunidades cristianas, los discípulos del Señor se preocupaban mucho de conocer la Sagrada Escritura, de conocer la revelación de Dios y de vivirla, de tal manera que la forma de transmitirla sea, primero, con la vida y segundo, con la palabra. Si ustedes revisan el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, van a encontrar el gran mandamiento, la gran comisión del Señor. Cuando ya ha resucitado, está por ascender al cielo y nos deja el último gran mandato de ir y hacer discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todo lo que Él nos ha enseñado. Para enseñar, lo que hay que hacer primero es saber, conocer, interiorizar, vivir. Luego se puede enseñar. Por eso, para cumplir el mandato de Cristo que está al final, que es el texto con el que solemnemente termina el Evangelio de San Mateo, es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Si revisamos el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, también lo menciono aquí, el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a narrar el momento en el que Cristo, ya resucitado, a punto de ascender al cielo, tiene un diálogo con sus apóstoles en los que ellos le preguntan una serie de cosas y al final el Señor les dice: van a recibir el Espíritu Santo que los va a capacitar para que sean mis testigos en todo el mundo. El Espíritu Santo capacita para ser sus testigos. Testigo
que viene del griego mártir, ya lo sabemos, martiría es testimonio. Y era una palabra tan fuerte que implicaba que el testimonio se daba con la propia vida. Por eso hoy a los que mueren dando testimonio de su fe se les llama mártires, porque el sentido original de la palabra era que el testimonio que das de la fe primero es con la vida, luego con las palabras que puedas decir en los momentos que sean oportunos. Por eso, para poder cumplir estos mandatos hay que tener dos cosas: la capacitación del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios para poderla transmitir. Pues la capacitación del Espíritu Santo ya la tenemos. Hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo y luego se ha perfeccionado con miras a la misión de ser apóstoles en la confirmación. Ya está, esa parte está dada. El Espíritu Santo nos ha capacitado. ¿Qué nos falta para ser testimonio vivo? Conocer la palabra de Dios. Esto es lo que nos motiva para este pequeño cursito que tiene como objetivo presentar una visión general y clara sobre los conceptos básicos de la Biblia, su historia, su estructura y el contenido de los libros que comprende. Este es el objetivo inicial. También hay un segundo objetivo que es el de conocer y comprender el Nuevo Testamento, la vida y las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles. Es decir, vamos a abordar la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento, evidentemente, pero el Antiguo Testamento lo vamos a abordar en tanto es importante para comprender el Nuevo Testamento, en tanto nos prepara para comprender la vida y enseñanzas de Jesús, el nacimiento de la Iglesia y la enseñanza de los apóstoles. Vale decir que este pequeño curso tiene centrada su prioridad en el Nuevo Testamento, pero con una parte previa del Antiguo Testamento para prepararnos a comprender a Cristo. Porque ya lo decía San Agustín, que toda la Sagrada Escritura en realidad es Jesucristo. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento está Cristo latente, anunciado, esperado, y en el Nuevo Testamento está Cristo patente, ya está entre nosotros, ya se hizo carne, como dice el evangelista San Juan en su primer capítulo. Por lo tanto, toda la Escritura es Cristo. Esto lo vamos a profundizar en la segunda reunión que tengamos de este pequeño curso. Bien, dicho esto y señalados los objetivos, vamos a comenzar con algunos conceptos básicos de la Biblia. Y quizá el más básico de todos. ¿Qué significa Biblia? Biblia es una palabra castellanizada, traída al español de una palabra original latina, porque el español proviene del latín. Y en el latín, Biblia es una palabra que en sí misma es un plural. Biblia es un plural de un singular que es biblium. ¿Y qué significa biblium en latín? Significa libro en singular. Las palabras latinas que terminan en hacen plural en a. Por lo tanto, el plural de biblium es Biblia. ¿Qué significará entonces Biblia? Literalmente, los libros. Y efectivamente, la Biblia es un gran libro que contiene varios libros. En el Antiguo Testamento está el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números. Son 46 libros en el Antiguo Testamento, libros. Y en el Nuevo Testamento hay 27 libros más. Toda esa colección de 73 libros forman la Biblia, el conjunto de los libros, Biblia. No se olviden esto de que las palabras latinas que terminan en hacen su plural en a. Y hay palabras traídas al castellano del latín que terminan en y deben seguir esta misma regla del plural. Por ejemplo, curriculum. Curriculum, que significa el recorrido, curriculum vitae, el recorrido de tu vida. Curriculum, que está en singular, hace su plural en currícula, no en currículums.
como a veces se escucha por ahí. Y otras palabras como forum, que haría plural en fora, no en forums, siguen la misma ley ortográfica que Biblia, cuyo singular es biblium. ¿Qué significa entonces la Biblia? Los libros. Es verdad que a partir del siglo XII más o menos de nuestra historia ya se empezó a usar en singular, pero no porque signifique que es un singular, sino por antonomasia respecto de los otros libros. Se le trataba como el libro en mayúsculas superior a todos los libros. Por eso Biblia, ya desde la Edad Media, se usa en singular, pero debemos saber que su origen es un plural, Biblia. ¿Cuál es la estructura de la Biblia? Pues la Biblia está estructurada en dos grandes partes. Una primera parte llamada Antiguo Testamento, testamento como sinónimo de alianza, pacto, no en el sentido que hoy le damos al testamento, que tiene un fin más bien patrimonial familiar. No es ese el sentido. Antiguo Testamento es sinónimo de antigua alianza o antiguo pacto. Y un segundo bloque que sería el Nuevo Testamento o la nueva alianza. La primera alianza que Dios hace con un pueblo escogido en una persona que es Abraham, esa primera alianza y la historia de cómo Dios va preparando ese pueblo para que reciba a Jesús, todo eso es el Antiguo Testamento. La historia de un pueblo que camina al encuentro de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento será la historia de la nueva alianza que hace Jesús con el nuevo pueblo de Dios, que ya no va a ser el pueblo formado por las 12 tribus de Israel, sino el gran pueblo de la humanidad representado en los 12 apóstoles. Esto lo vamos a desarrollar más adelante, solamente me interesa ahora señalarlo para que comprendamos las estructuras que tiene la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Una primera alianza de Dios con Abraham para suscitarse un pueblo, luego esa alianza individual la va a completar con todo el pueblo a través de la alianza en el Éxodo con Moisés y los 10 mandamientos, y vamos a llegar al Nuevo Testamento donde Cristo en la última cena dice, cuando coge el cáliz, este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la nueva alianza que se sella con ustedes. Hay una nueva alianza, una nueva ley, un nuevo pueblo de Dios que viene a plenificar y a completar la antigua alianza con el antiguo pueblo y la antigua ley, la ley de Moisés, de la cual también hablaremos en su momento. Si nos preguntan quién es el autor de la Biblia, habría que ser específicos y decir, hay un autor principal que es Dios, porque Él obra a través de personas concretas a las que les encarga escribir, que serían los autores secundarios de la Biblia o materiales de la Biblia. El autor principal, Dios, y el autor secundario, pues el escritor sagrado. Escritor sagrado se dice agiógrafo. Agios en griego significa sagrado o santo y grafos es escritor, escritor sagrado o agiógrafo. Por ejemplo, Samuel es un agiógrafo, Jeremías, Isaías, agiógrafos, aquellos que escriben de parte de Dios los textos sagrados. Por lo tanto, el autor principal es Dios, y los autores secundarios, pues aquellos a quienes Dios elige en el transcurso de la historia de ese pueblo escogido para que pongan por escrito lo que Él quiere revelarle al hombre. ¿Qué es la inspiración y qué es la revelación? Ambas están dentro de el concepto que hay que manejar para poder abordar correctamente la Biblia. La inspiración es la acción de Dios, la influencia de Dios en la mente y en el corazón del escritor que ha escogido para que revele al mundo una verdad. Es la acción de Dios en la mente y en el corazón de una persona para que escriba. Esa inspiración está en toda la Escritura,
Toda la Escritura es inspirada porque Dios ha suscitado en la mente y en el corazón de los escritores esas ideas, esos pensamientos para que los pongan por escrito. Pero en esa inspiración hay un aspecto que es fundamental para abordar correctamente el estudio bíblico. Dios, cuando escoge a una persona, respeta la cultura de esa persona, el contexto en el que esa persona se desenvuelve, el estilo literario que esa persona domina más, las frases que están en uso en ese tiempo. Todo eso lo respeta Dios. Solamente es una acción en la mente y en el corazón, pero que respeta todo lo demás. No se imaginen que cuando Dios inspira a alguien lo vuelve como un robot o un zombie y como que con los ojos en blanco comienza a escribir. No, respetando la cultura, el estilo literario, la forma de hablar, las expresiones culturales de la época, le va a pedir a tal o cual escritor que ponga por escrito una verdad que él ha puesto en la mente de esa persona. ¿Cómo la va a poner por escrito? Repito, con lo que el escritor tiene como bagaje cultural y literario. ¿Por qué les digo esto? Porque si, por ejemplo, Dios me escoge a mí para que yo narre una verdad o anuncie al mundo algo que Él quiere que deje por escrito, me va a poner en la mente y en el corazón la idea y yo la voy a escribir. ¿Cómo la voy a escribir? Como yo mejor escribo. Si lo mío es la poesía, a lo mejor lo que escribo es una poesía, donde está lo que Dios me ha revelado. Si lo mío es la historia, a lo mejor lo hago con una narración plana histórica y ahí voy poniendo lo que Dios me ha dicho que diga. Si lo mío es la elegía o la oda, que son figuras literarias, estilos literarios, a lo mejor a través de una narración un poco más exagerada de lo que realmente fue, voy introduciendo las verdades que Dios me dice. Entonces, cuando uno aborda un texto bíblico, tiene que primero saber cuál es el estilo literario, el momento cultural en que se escribió, para que cuando lo leas no te equivoques. Porque de equivocarse es que salen falsas conclusiones, se entiende mal el texto y van saliendo lo que vemos, una secta, otra secta, porque entienden de otra manera, porque se salen del contexto. Se imaginan, si vamos a los evangelios, en el Evangelio de San Mateo, si no nos ubicamos en la forma de hablar de la época y entendemos los textos también desde esa forma de hablar, imagínense cuando Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Y uno no matiza con cómo se hablaba en esa época, pues uno puede comprender terriblemente mal algunos pasajes. Hay que saber y ubicarse. O cuando Pedro le dice a Jesús, capítulo 18 de San Mateo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y Jesús le responde, 70 veces 7. ¿Qué está diciendo ahí? Si yo no entiendo la forma de hablar de ese momento, a lo mejor voy a entender que yo como católico estoy obligado a perdonar 70 veces 7, es decir, 490 veces. Por lo tanto, con tu esposa o con tu esposo vas llevando la cuenta y en unos 2 o 3 años ya llegaste a 490, ya cumplí con Dios y a partir de ahora tengo permiso para... Suena terrible, ¿verdad? Pues así puede uno equivocarse si aborda los textos bíblicos prescindiendo de estos aspectos fundamentales. El estilo literario, el contexto cultural, las formas de hablar de la época que van a determinar con qué actitud debo yo leer tal libro. En la siguiente reunión vamos a abordar el libro del Génesis. Ahí, por ejemplo, aparece una serpiente que habla, le habla a Eva y tal. Si no sabemos ubicarnos, pues nos vamos a equivocar. Es como que yo hoy, por ejemplo, cualquiera de nosotros hoy, porque así es ahora en este momento cultural, yo le dijera a alguien, oye, en mitad de una charla le digo a alguien, oye, me he olvidado un libro en el automóvil, por favor,
anda volando y tráemelo. La persona se para y va, porque hoy hablamos así. Nadie me va a decir, Padre, yo no vuelo. Nadie me lo va a decir porque hoy entendemos perfectamente lo que eso quiere decir. Pero ¿qué pasaría si alguien de los que están escuchando la charla y tienen la costumbre de escribir todo, en un momento escriben? Y el padre Gino le dijo a Javier, vete volando y tráeme un libro del automóvil. Y Javier se fue volando y le trajo el libro. Perfecto. Pero ¿qué pasa si ese escrito se pierde por ahí y aparece 2000 años después? Cuando la gente está en otro momento histórico y cultural, cuando ya no se habla así. Y alguien coge el libro prescindiendo de ese detalle, de ese dato, y lee y dice, oye, mira, resulta que en el año 2020 había gente que volaba, porque acá lo dice. Es que esos errores se cometen cuando uno aborda equivocadamente los textos bíblicos. Por eso hay tanta secta dando vueltas por ahí, porque la gente entiende mal, lo enseña mal, se juntan unos cuantos que le creen y ya está, ya tienes tu grupo. Esto es lo que vamos a evitar entendiendo que la inspiración respeta los estilos, los momentos y las culturas, ¿de acuerdo? Esto que quede bien claro porque nos va a guiar en todos los libros que vamos a abordar en este pequeño curso. ¿Y qué será entonces la revelación? La revelación es aquella parte dentro de la inspiración, aquella parte que contiene las verdades que Cristo, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos han dejado para que nosotros las conozcamos, las amemos, las vivamos y haciendo eso nos salvemos. ¿Qué es la revelación? El conjunto de verdades eternas para nuestra salvación. ¿Eso qué quiere decir? Que en un texto puede haber una parte que es, todo es inspirado, pero puede haber una parte que es más descriptiva y en esa descripción una parte es revelación. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, comienza diciendo que Jesús se subió a una montaña, se sentó, había mucha hierba, tal, y de pronto dijo, por ejemplo, ama a tu enemigo, perdona al que te hace daño. Se dan cuenta que hay dos tipos de narración. Una es la descripción de la montaña, la hierba, el clima, y otra es ya lo que Dios te manda hacer. Bueno, todo es inspirado, pero revelación es la verdad que yo debo conocer y vivir para salvarme. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Tiene errores la Biblia? ¿Puede tener errores? Evidentemente en la revelación no. Pero en la descripción de geografías, de pueblos, de lugares o en las distancias de un pueblo a otro, sí que hay alguno que otro error, se los voy anticipando, lo cual no afecta en nada a la fe y al contenido de la revelación, porque el escritor, como Dios respeta la cultura de ese escritor, puede ser que el escritor no conocía o no sabía que de Jericó a Canaán hay 148 kilómetros y de pronto puso 130 kilómetros. Bueno, ya está. Esos errores en ese tipo de datos puede haber, y de hecho alguno hay, pero no interesa porque no afecta la verdad revelada, ¿de acuerdo? Entonces, sí puede haber, pero en la parte, digamos, descriptiva, geográfica, en la parte revelada, no. Porque si Dios nos lleva por el error en la parte revelada, es prácticamente como que nos dice que nos condenemos, y eso es imposible pensarlo de Dios. Por eso en la parte revelada no hay errores. ¿Qué es el canon bíblico? Habrán escuchado ustedes esta palabra, el canon bíblico. Canon es una lista ordenada de los libros que oficialmente forman la Biblia. Los libros desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que en la Biblia católica son 73 libros, esa lista es el canon bíblico, la lista oficial. Ya no entran más libros. ¿Hay otros libros? Claro que los hay, pero por diferentes razones, desde el siglo I,
La iglesia no los aceptó y no los incorporó como palabra revelada porque no reconocía en esos mensajes los mensajes de Dios por el contenido. El contenido era totalmente diferente a la doctrina más o menos homogénea que había en los otros libros. Más o menos hay una voluntad de Dios que se trasluce en los libros. De pronto aparece un libro que dice una cosa totalmente diferente, con otro contenido o con otro concepto de Dios. No, no es un libro inspirado. Igual pasa con los evangelios. Hay 4 evangelios que son los oficiales que forman el canon bíblico: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hay otros textos que se llaman también evangelios, a los cuales la iglesia ha llamado apócrifos, y están todos ahí para que se lean, no hay ninguno que esté escondido. De hecho, hay un libro que se llama Evangelios Apócrifos y los venden en las librerías católicas. No hay ningún evangelio escondido como por ahí andan diciendo, pero no se han incorporado al canon oficial por la doctrina que contienen. El hecho de que se llamen evangelios no quiere decir que hay que incluirlos. Además que se escribieron en el siglo IV, V y VI, muy lejos de los hechos en los que pasaron las cosas. Y porque contienen doctrinas que son totalmente contrarias a la fe católica, en la que Dios, por ejemplo, es una energía, es el cosmos, Cristo es una especie de chispa del universo que se encerró en un cuerpo y al final cuando murió volvió al cosmos. Olvídense. Esos libros no han sido incorporados por el contenido gnóstico que la mayoría de ellos tiene o porque los relatos son totalmente contrarios a lo que el Señor nos ha revelado. Por ejemplo, en los evangelios apócrifos aparece Jesús niño, para que vean ustedes por qué no se han incorporado. No voy a detallar todo, pero les voy a dar un ejemplo. Que no hay que ser muy teólogo para saber por qué no se han incorporado al canon bíblico. En uno de los evangelios apócrifos, me parece que es el evangelio de la infancia de María, del apóstol Santiago, pero que no es de Santiago, ya les digo, siglo V, VI, Santiago estaba muerto, ¿quién lo habrá escrito? Le ponen ese nombre para darle una autoridad que no merece ese escrito. Pero en ese texto aparece, por ejemplo, Jesús, niño, que como era muy bueno, pues porque era Dios, era buenito, todos los niños del barrio le molestaban, lo fastidiaban porque era el más calladito. Y entonces Jesús, en un momento dado, para hacerse respetar, convoca a todos los niños del barrio y delante de todos los niños extiende la mano y mata a un niño. Y todos se asustan. Y los queda mirando, dice a todos como que con odio, mirando. Y de pronto extiende la mano de nuevo y lo resucita. Y dice que a partir de ahí lo respetaron. Miren, no hay que ser un gran teólogo, hermanos, para saber que eso no es verdad. Ese evangelio no puede incorporarse a la lista de evangelios oficiales. Y así como este hay, podríamos pasarnos un buen rato. Si lo quieren ver, o lo buscan en internet, o se compran el libro que se llama Evangelios Apócrifos. Lo cierto es que el canon bíblico católico tiene 73 libros oficiales que vienen desde los apóstoles. Esta lista de libros ya era oficial desde los apóstoles. Obviamente, hacia el año 380 y algo, se hace un decreto donde se establece por escrito lo que ya era oficial. No es que en ese año se decide armar la Biblia, eso es falso también. La Biblia es la misma desde el comienzo. Los apóstoles, y así consta en las cartas de Pablo, de Pedro, usaban esta lista de libros ya oficial. Pero evidentemente, en un momento en el que ya la iglesia era universal, se hizo necesario fijar por escrito cuál era el canon bíblico. Y se definieron estos 73 libros, que se definieron completos hasta después del año 100, porque no se olviden que en el tiempo lo primero que aparecen son las cartas de Pablo, luego algunas otras cartas católicas, luego muy probablemente el Evangelio de Marcos sea el primero, luego Mateo y Lucas, y hacia el año 90 se escribe San Juan y el Apocalipsis hacia el año 100.
Por lo tanto, hay un proceso de conformación del canon bíblico, que luego en el 380 se fija con un decreto, pero que ya venía desde el siglo I. ¿De acuerdo? Este es el canon bíblico. La Biblia católica no es igual a una Biblia, por ejemplo, protestante. Las Biblias que son la Reina Valera, la Nácar Colunga, no tienen el mismo número de libros que tiene la Biblia católica. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, la Biblia del Peregrino, muchas Biblias católicas muy buenas, tenemos 73 libros. A la Biblia de los protestantes le faltan 7 libros. No es la misma cantidad, pero las que tienen sí son iguales la traducción a la nuestra, por si acaso. No hay problema de tener una Biblia de estas. Lo que pasa es que tienes que saber que hay libros que le faltan. Son 7 libros que, por razones históricas, los protestantes no aceptaron en la Biblia que ellos utilizan. 7 libros. La Biblia que sí es muy mala para cualquier cosa es la Biblia de los testigos de Jehová, porque la traducción está adulterada. Con todo el respeto a las personas, pero la verdad hay que decirla, la Biblia que ellos usan, y está dicho no por los católicos, sino por las ciencias del lenguaje, esa Biblia está mal traducida. Esa Biblia se llama Traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Cuando vean una Biblia que en la portada pone Traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, tengan cuidado, ahí sí hay que tener cuidado porque han adulterado textos y lo han hecho a propósito, porque todos los textos en donde se dice que Jesús es igual al Padre, de alguna u otra manera Jesús lo dice, lo adulteran para que no diga eso. Y eso ya es algo que no se debe hacer. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se escribió la Biblia? La Biblia se escribió primero en un lento proceso que va de la transmisión oral a la puesta por escrito. Los judíos en el Antiguo Testamento se pasaban las tradiciones oralmente de padres a hijos, de abuelos a nietos, se las pasaban oralmente, porque así era la costumbre judía. Recién en tiempos del rey Salomón, siglo X antes de Cristo, cuando ya no hay guerras, está pacificado el reino, Salomón ha logrado conseguir la paz para todos, recién ahí Salomón ordena escribir. Aquello que se sabía de memoria y por generaciones, lo manda a escribir, y es la época en la que se escribe gran parte del Antiguo Testamento. Otra parte se escribe un poco más cerca a Jesucristo, 580 antes de Cristo, en una época bíblica llamada del destierro en Babilonia, cuando el pueblo de Israel fue llevado como esclavo a Babilonia. Y estando en Babilonia, sienten la necesidad de afirmar su identidad como pueblo, porque están en una nación extraña, sin templo, sin poder hacer los cultos a Dios que hacían en su tierra, y entonces necesitan reforzar sus raíces. Y por eso escriben una gran parte del Antiguo Testamento también ahí, pero con la intención de fortalecer su fe y su esperanza de que ese pueblo va a volver a ser como antes, como de hecho sucedió luego cuando vuelven de ese destierro en tiempos del rey Ciro. Esto está en el libro de Esdras y de Nehemías, cuando lo vamos a ver más adelante. Pero repito, la Biblia se escribe en tiempos del rey Salomón una gran parte, en tiempos del destierro en Babilonia otra parte, y por ahí algunos libros sapienciales, los Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares van saliendo, pero no es de una sola vez. Son siglos de escritura. Igual pasa con el Nuevo Testamento. Cuando Cristo ordena ir a los pueblos, lo que ordena es ir a predicar, pero la puesta por escrito fue una necesidad pastoral, porque San Pablo, San Pedro y los demás apóstoles comenzaron a salir a los pueblos a predicar a Cristo y lograban formar las primeras comunidades cristianas, que luego pues van a tomar el nombre del pueblo en el que se formó esa comunidad. Pero luego iban a otro pueblo
y luego a otro pueblo, y hasta que podían volver al primero, podía pasar un año o más, y eso se debilitaba. Por eso, como fue creciendo y creciendo la evangelización, se vio la necesidad pastoral de dejar por escrito lo que predicaban para que mientras el apóstol daba toda una vuelta, los viajes apostólicos, y volvían al primer pueblo, podía pasar un año, año y medio, el pueblo, la comunidad se reúna con un jefe que era nombrado por el apóstol, llamado presbítero, y que relean el mensaje y lo mediten, lo profundicen, lo compartan, lo anuncien a otros más y vayan haciendo crecer la comunidad. Por eso comenzó a dejarse por escrito las primeras cartas. De hecho, la primera carta, cronológicamente hablando, el primer escrito del Nuevo Testamento es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. ¿Quiénes eran estos? Pues un grupo de laicos que creyeron en Jesús y vivían en Tesalónica, una región más bien pagana, de influencia griega, a la que Pablo les predicó. Y como tenía que seguir por varios, por Corinto, por Galacia, por Éfeso, a los tesalonicenses fue a los primeros que les dijo: escriban lo que les voy a decir. Y en tanto yo regreso, reúnanse, vuélvanlo a leer, récenlo, predíquenlo y hagan que esta comunidad crezca. Así surgen los escritos del Nuevo Testamento. Finalmente los evangelios también, primero fueron fragmentos, luego se juntaron esos fragmentos, luego ya por necesidad pastoral se tuvo que hacer una vida más o menos ordenada de Jesús, porque los evangelios nunca pretendieron ser una biografía de Jesús, nunca. Siempre fue el anuncio del mensaje, la buena noticia. Cristo ha resucitado y ha pagado por los pecados de todos. Y por eso podemos ir al cielo. Esa es la buena nueva, que es lo que significa evangelio. Literalmente, evangelio significa buena nueva, buena noticia. ¿Cuál es la buena nueva? Cristo ha resucitado. Eso es lo que se predicaba. Y en torno a ese anuncio fundamental se fue explicando quién era Cristo, porque los pueblos no sabían y escuchaban una noticia tan buena como que Dios se ha hecho hombre para salvarme y ha resucitado y ha abierto el cielo para mí. Yo empiezo a preguntar, ¿y cómo fue que se encarnó? ¿Y qué hizo? Y comienza a salir los relatos periféricos al anuncio fundamental de la resurrección, que luego van a formar los evangelios. Así se formaron los evangelios. Un último punto, hermanos, para terminar esta primera reunión. ¿Cómo se cita un pasaje bíblico? A lo mejor lo sabemos, otros quizá no, o a lo mejor se confunden. Pues vamos a hacer un pequeño resumen para concluir ya esta primera reunión. Se pone la abreviatura del libro que se quiere citar, que está al comienzo de sus Biblias. Están los libros y sus abreviaturas. LC corresponde a Lucas, MT a Mateo, MC a Marcos y 1 Cor es Primera de Corintios. Eso está indicado en las Biblias al inicio. Entonces yo quiero, por ejemplo, citar un pasaje de Lucas, un versículo del capítulo 3 del Evangelio de Lucas. ¿Qué versículo? El 15. ¿Cómo lo pongo? Pongo las siglas del libro, LC, el número del capítulo 3, pongo una coma que me va a dividir capítulos de versículos y pongo el versículo que me interesa. Por lo tanto, si yo te digo, anda a Lucas 3:15, lo que te estoy diciendo es, abre el Evangelio de San Lucas, busca el capítulo 3 y en el capítulo 3 busca el versículo 15 y ese es el que tienes que leer. Sencillísimo. Pero se va a complicar un poquito más cuando yo quiero que leas, por ejemplo, de un versículo hasta otro versículo, un par de versículos o un pedazo ya más grande. Pues hago lo mismo. Cito el libro, cito el capítulo, pongo una coma para separar capítulos de versículos y los versículos que quiero que leas los pongo con un guión desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Esto significa el guión. El guión es desde hasta. Apréndanse esto, desde hasta inclusive. ¿Eso qué quiere decir? Que tú vas a leer
el Evangelio de Mateo, vas a buscar el capítulo 6, vas a encontrar dentro del capítulo 6 el versículo 7 y voy a leer versículo 7, versículo 8, 9, 10, 11, 12 hasta el 13. Esa es la tarea que me han dejado, porque así lo manda esto. Siguiente, ya un poquito más difícil. Hemos dicho que el guión es desde hasta, ¿de acuerdo? Eso se mantiene. Pero ¿qué tenemos aquí? Aquí dice Mateo 6,7 9,3. Ya esto complica un poquito. ¿Qué te estoy pidiendo si te dejo ese texto? Te estoy pidiendo lo siguiente, muy sencillo, que cojas el Evangelio de San Mateo, que vayas al capítulo 6, que dentro del capítulo 6 cojas el versículo 7 y que desde ahí leas hasta el capítulo 9, versículo 3. ¿Cómo sé que es así? Porque aquí hay una coma. La coma me dice que lo que está antes de la coma es un capítulo, porque la coma separa capítulos de versículos, no se olviden, y el guión es desde hasta, por lo tanto aquí tenemos un capítulo, coma, un capítulo, coma, por lo tanto es desde este capítulo hasta este capítulo. Dicho ya técnicamente, Evangelio de San Mateo, leer desde el capítulo 6, versículo 7 hasta capítulo 9, versículo 3. Eso quiere decir que te vas a leer un gran pedazo, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, hasta el versículo 3 nada más. Ahí terminas. Se entiende, no es tan difícil, pero visto así puede ser que confunda. Por eso lo estoy explicando. Hemos dicho que el guión dice desde hasta, ¿de acuerdo? Y que la coma separa capítulos de versículo. Hay otro signo de puntuación. El punto y coma, o punto en algunas Biblias, es y, no es desde hasta, es esto y esto. Lo que está en el medio, no. El guión sí es lo que está en el medio. El punto y coma, lo que está en el medio, no. Por lo tanto, si yo les pongo Marcos 3,7, punto y coma, 5,11, lo que te estoy diciendo ya con lo que les he dicho es, quiero que leas del Evangelio de Marcos el capítulo 3, versículo 7, nada más, y de ahí te vayas al capítulo 5, versículo 11. Es decir, que leas dos versículos. Uno está por acá, el otro está por acá. Lo que esté en el medio no lo leas. ¿Se entiende? El punto y coma es y. El guión es desde hasta. El punto y coma es solamente esto y solamente esto, no lo que está en el medio. El punto y coma en algunas Biblias es el punto, es lo mismo. Si yo les pusiera un punto en lugar de punto y coma, lo que estoy diciendo es que leas este pasaje pequeñito y este pasaje pequeñito. El capítulo 4, que estaría acá al medio, ni lo mires, porque no te he pedido que leas eso, ¿de acuerdo? No es nada difícil. Y por último, a veces van a encontrar una cosa como esta. Primera de Corintios 1,26 SS. ¿Qué significa eso? Significa que debo leer la primera carta a los Corintios, capítulo 1, el versículo 26 y todos los demás versículos que tienen que ver con la idea que está en el 26. Suele ser un parrafito más o menos de 3, 4 versículos. Cuando dicen versículo tal y siguientes, es los que sigan hasta el punto aparte que aparezca por ahí. Es muy sencillo, hermanos. Yo creo que con esto nos vamos a comprender muy bien porque en las reuniones que vamos a tener, esto lo vamos a usar muchísimo. Vamos a usar Biblia, vamos a aprender a ir de un texto al otro, de un libro al otro, entender los libros, en qué momento se escribieron, qué dice cada libro y aprenderse cómo citar un texto bíblico es fundamental para el objetivo de este pequeño curso. Pues nada más por ahora, muchas gracias por su tiempo y esperemos vernos en la siguiente reunión. Que el Señor los bendiga. Muy buenos días.